encanta, oh Musa, la historia de un hombre ingenioso. Este hombre se llama Ulises. Después de la guerra de Troya, Ulises ha viajado muchos años, ha visto muchas ciudades y ha conocido muchos pueblos, ha sufrido mucho en el mar, ha intentado salvar a sus compañeros, pero no ha podido. Los compañeros se han comido las vacas sagradas del dios Sol. Por esta locura han muerto todos en el mar. Ahora todos los demás héroes están en casa. Solo Ulises no ha vuelto todavía. Una bella ninfa, Calipso, lo retiene en su isla. Calipso quiere a Ulises como esposo, pero Ulises piensa solo en Ítaca, su hogar. Cada día mira el mar y llora. Casi todos los dioses tienen piedad de él, solo Poseidón, el dios del mar, está todavía enfadado. ¿Por qué? Ulises ha cegado a su hijo, el cíclope Polifemo. Pero estos días Poseidón está lejos, en un país extranjero. Así, los otros dioses se reúnen en el monte Olimpo. Atenea, la diosa de ojos brillantes, habla con su padre Zeus. «Padre», dice, «mi corazón sufre por Ulises. Está solo en una isla en medio del mar. Desea solo una cosa, ver el humo de su casa. ¿Por qué eres tan duro con él?» Zeus responde, «No he olvidado a Ulises. Es el hombre más sabio de la tierra». Pero Poseidón está furioso por su hijo. Ahora, sin embargo, Poseidón no está aquí. Es el momento justo para ayudar a Ulises. Atenea ya tiene un plan. Enviamos al mensajero Hermes a la isla de Calipso. Él lleva nuestra orden. Ulises debe partir. Yo, en cambio, voy a Ítaca con el hijo de Ulises. Quiero dar valor al joven Telémaco. Atenea se pone sus sandalias de oro. Con estas sandalias vuela como el viento sobre tierra y mar. Toma su gran lanza de bronce, baja del Olimpo y en un momento está en Ítaca. Toma la forma de un hombre. Mentes, un capitán extranjero. Delante de la casa de Ulises hay una escena triste. Muchos hombres jóvenes y arrogantes están sentados en el patio. Son los pretendientes. Quieren casarse con Penélope, la esposa de Ulises. Todos dicen, Ulises está muerto, no vuelve más. Cada día entran en su casa como dueños. Matan sus animales, beben su vino, comen, juegan y ríen, y no pagan nada. Telémaco, el hijo de Ulises, está sentado entre ellos. Está triste y piensa en su padre. Sueña. Quizás un día mi padre vuelve. Entonces echa de casa a todos estos hombres. De repente Telémaco ve al extranjero en la puerta. Nadie más lo ve. Telémaco va enseguida hacia él y le toma la mano. «Bienvenido», dice. «Primero come, después hablamos». Lleva al huésped a una mesa lejos de los pretendientes. Una criada trae pan, carne y vino, mientras los pretendientes terminan de comer y quieren música. El cantor Femio empieza a cantar para ellos. Telémaco habla en voz baja con su huésped. «¿Ves a estos hombres? Se comen la casa de otro. ¿Y mi padre? Quizás sus huesos están en el fondo del mar. Pero dime, ¿quién eres? ¿De dónde vienes?» Atenea responde, «Soy Mentes, un capitán del mar. Soy un viejo amigo de tu familia. Y traigo una noticia. Tu padre está vivo. Es prisionero en una isla lejana. Pero tu padre es un hombre lleno de ideas. Pronto encuentra un modo de volver, créeme». Después la diosa mira bien a Telémaco. «¿Cómo te pareces a él?», dice. «La cabeza, los ojos». Telémaco suspira. «Mi madre dice que soy hijo de Ulises. Pero yo nunca he visto a mi padre». Atenea pregunta, «¿Y qué fiesta es esta? ¿Una boda? Estos invitados se comportan muy mal». Telémaco explica todo. «Estos hombres quieren casarse con mi madre». Ella no dice sí y no dice no. Mientras, ellos devoran todo lo que tenemos. Los ojos de la diosa se vuelven duros. «Ah, aquí hace falta Ulises», dice.
Pero escucha mi consejo, muchacho. Mañana llama a los hombres de Ítaca a una asamblea. Delante de todos, di a los pretendientes, fuera de esta casa. Después toma un barco con 20 remeros. Ve a buscar noticias de tu padre. Primero a Pilos con el viejo rey Néstor. Después a Esparta con el rey Menelao. Si tu padre está vivo, espera un año más. Si está muerto, vuelve y prepara su funeral. Ya no eres un niño, Telémaco. Es hora de ser fuerte y valiente como tu padre. Las palabras entran en el corazón de Telémaco. Él ofrece un bello regalo a su huésped, pero el extranjero sonríe. Me lo das a mi regreso. Entonces pasa algo increíble. La diosa vuela lejos, rápida como un pájaro. Telémaco comprende. Su huésped es un dios. Un valor nuevo crece dentro de él, mientras Femio canta el triste regreso de los héroes de Troya. Penélope oye la canción desde su habitación. Baja las escaleras con 2 criadas. Es bella, pero su cara está cubierta por un velo. Llora y dice: Femio, canta otra canción, por favor. Esta canción me recuerda a mi querido esposo. Pero Telémaco responde: Madre, el cantor es libre. Ulises no es el único héroe perdido en el mar. Vuelve a tu habitación, a tu trabajo. En esta casa ahora mando yo. Penélope mira a su hijo sorprendida. ¿Dónde está el muchacho tímido de ayer? Sube a su habitación y llora por Ulises. Después Atenea le manda un sueño dulce. Abajo los pretendientes gritan y ríen en la oscuridad. Entonces Telémaco habla fuerte, por primera vez. Escúchenme, pretendientes. Esta noche coman y beban tranquilos. Pero mañana por la mañana vengan a la asamblea. Allí les digo delante de todos: dejen mi casa. Si se quedan, Zeus los castiga. Los pretendientes se muerden los labios. Están sorprendidos. El muchacho habla como un hombre. Antino, su jefe, responde con palabras crueles. Otro, Eurímaco, hace una pregunta. ¿Quién es tu huésped misterioso? ¿A dónde ha ido? Telémaco no dice la verdad. Solo un viejo amigo de mi padre, responde. Pero en su corazón lo sabe. Atenea está con él. Llega la noche y los pretendientes van a dormir. La vieja Euriclea acompaña a Telémaco a su habitación. Lleva una antorcha encendida. Euriclea es una criada fiel. Quiere a Telémaco como a un hijo. Telémaco se acuesta bajo una manta de lana, pero no duerme. Toda la noche piensa en el viaje y en la diosa. Mañana empieza una vida nueva para el hijo de Ulises.